Las bagatelas son pequeñas piezas, como lo había dicho anteriormente, que han trascendido el tiempo. O sea, la encontramos en Beethoven, en compositores del siglo XX como Bela Bartók, por ejemplo, y así en adelante. O sea, para la música no tiene una connotación peyorativa, tiene más bien un carácter, o más bien define el carácter de lo que es esta pequeña obra, ágil, ligera, eso es en definitiva. Mira, Elisa en esta historia es una incógnita. Hay un montón de teorías que hablan de quién pudo haber sido esta Elisa. Una de las principales teorías tiene que ver con una mujer que se llamaba Teresa Malfatti, que Beethoven conoció cuando ella tenía 18 años. Hay que entender a Beethoven también en su vida amorosa. Beethoven tuvo una vida amorosa un poco extraña, ¿no? Él era muy, eh, muy romántico, por así decirlo, se enamoraba muy fácilmente y se enamoró, según lo que dicen, de esta persona que se llama Teresa Malfatti. Y han tratado de vincular a la figura de Teresa con Elisa, finalmente nada se ha comprobado. Es importante también mencionar que un personaje que es un musicólogo de la época que encontró esta pieza que se llama Para Elisa y que finalmente él, al ver el borrador, el bosquejo de esta obra, ve esta cita que dice para Elisa en una fecha en específico. Entonces, no hay claridad de que sea Teresa Malfatti, pero todas las cosas apuntan, o todas las evidencias apuntan a que era la misma persona. Yo no me voy a atrever a decir si era ella o no, porque nadie lo ha podido decir. Finalmente, la respuesta no la vamos a poder encontrar porque no hay una evidencia más exacta. ¿Ya? Hay, hay que también mencionar que Beethoven tenía una, una costumbre de cambiarle los nombres a las personas que eran cercanas. Y por ese tiempo, Elisa era un apodo que se les daba a las mujeres en forma amistosa, y esto se daba en la poesía de la época. Entonces puede ser también que Beethoven, al estar enamorado de Teresa, le haya llamado Elisa en honor a esto, a lo poético, Elisa como un apodo romántico para ti. Entonces tal vez, y solo tal vez, la composición se llama Para Elisa, refiriéndose a Teresa Malfatti. Insisto en que nada es comprobado. Sin embargo, según lo que dice Ludwig Noll, corresponde a la época en que Beethoven y Teresa Malfatti se conocieron, porque está fechada en 27 de abril de 1810. Bueno, el 1810 se asume, porque tampoco hay claridad en cuanto a lo que dice el manuscrito, porque este manuscrito se perdió. ¿Ya? Entonces, eh, todos los estudios en base a quién era Elisa eh, no pueden ser finalmente, eh, disculpa, ¿cuál es la palabra? No se puede decir con certeza quién fue Elisa. O sea, puede haber sido cualquier otra mujer, como puede haber sido Teresa Malfatti, pero lo interesante de esto es que el manuscrito del cual se saca esta obra es conseguido cuando Teresa Malfatti se muere y finalmente su nieta se queda con este manuscrito. De ahí Ludwig Noll puede tomar y ver este manuscrito y rescatar esta obra de Beethoven. Como obra de Beethoven, y la he tocado un par de veces a modo de estudio, creo que tiene su complejidad. Menos complejidad que otras obras de Beethoven,
pero en sí presenta grandes dificultades técnicas. Por ejemplo, ya decir que tiene un tempo específico como Pocomoto es una dificultad. También las sucesiones de arpegios o la rapidez en la que se toman ciertas secciones sí tiene cierta complejidad. Sin embargo, en comparación con otras obras de Beethoven, esta es muchísimo más sencilla, es más alcanzable para un nivel más bien intermedio. En ese sentido, puede que Beethoven haya hecho esta obra pensando en alguien que no era muy aventajado al piano, ¿ya? De hecho, una de las cosas que estuve investigando era que tal vez la Elisa era una obra que había dedicado a una niña que le había dicho a Beethoven que no tocaba ninguna de sus obras porque eran demasiado difíciles, y en ese sentido, y en ese contexto, quiero decir, Beethoven hizo esta obra para que ella en particular pudiera tocarla. Esto es otro mito, o sea, no hay nada corroborado, pero todos los mitos que surgen alrededor de Para Elisa tienen una explicación de se dice que. Entiendo Para Elisa de muchas perspectivas, pero creo que la forma más sencilla de entenderla es por su melodicidad. La melodía de esta obra en particular es muy fácil de recordar. Y esto tiene que ver también con la estructura interna que tiene esta obra. Esta obra es lo que nosotros en música llamamos rondó, ¿ya? Y el rondó, como una ronda, siempre vuelve a un punto. Tenemos el primer motivo o el primer tema, material temático que se presenta, luego viene una otra sección y vuelve al mismo material del principio, tenemos otra sección y vuelve al mismo material del principio, entonces está dando vuelta esta melodía que es bien característica, particular, fácil de recordar y en términos coloquiales es muy oreja, ¿ya? Y en ese sentido creo que la trascendencia de la obra puede ir por ahí, ¿ya? Y otra de las cuestiones súper importantes es que es Beethoven. De esta pieza a mí me parece importante destacar que es eh, una pieza, insisto en que es sencilla y todo lo que se quiera, pero es trascendental y que más encima ha sido utilizado en muchas versiones. Y en ese sentido creo que la sociedad y la cultura en general como que han podido sostenerla desde diversas formas. Y un ejemplo claro, mira, yo ayer justamente estaba viendo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la primera parte, y da la casualidad que de repente hay una escena donde está Hermione con Ron en la casa de la Orden, escondiéndose de todo el séquito de Voldemort, y está enseñándole la melodía para Elisa. A ese nivel está esta obra, a ese nivel. Y por otro lado también eh, he escuchado esta obra por el grupo musical peruano que se llama Los Destellos, que si ustedes lo buscan, si lo buscas en YouTube están, y se llama Para Elisa su obra, y la tocan en versión cumbia. O sea, es una obra que aparte de ser fácil, eh, lo voy a poner en términos subjetivos, preciosa, que tiene se puede recortar fácilmente, también se puede adaptar a las distintas situaciones. Puede estar en el cine, puede estar en la cumbia, puede estar en la electrónica. Es decir, uno puede tomar esta obra sencilla y hacerla trascender y contextualizarla en la época. O sea, es una obra que es bastante versátil, es flexible y no por eso deja de ser rica en cuanto a estructura, armonía, contenido, melodía, todo lo que tenga una obra. A partir de esta propuesta que me hicieron de hacer esta entrevista, yo me compré un libro que se llama Beethoven y el piano, ¿ya? Y ese libro es de Luca Chiantore. Y es como, a mí me pareció pone en juego muchas cosas, incluso pone en jaque el hecho de que Beethoven haya compuesto la obra, ¿ya? Se dice que Ludwig Noll, que ya lo he nombrado un par de veces anteriormente, musicólogo, eh, él era, él fue el que halló finalmente esta obra que se llama Para Elisa.
pero nadie nunca vio el manuscrito que él vio para poder transcribir o editar esta partitura y mostrársela al mundo. Algunos hasta dicen que el material temático sí corresponde a Beethoven. Y en este caso, Luca Chiantore, a quien hago referencia, dice, el material temático no cabe duda que es de Beethoven. Sin embargo, la forma en la que está estructurada esta pieza da cuenta de que tal vez Beethoven no la compuso porque tiene una forma sencilla. Beethoven no era de componer de forma sencilla. Era una persona que estaba pensando y repensando una y otra vez cada material temático que ocupaba. Entonces, en cuanto a los aspectos formales, estructurales, dice, es difícil. También por la época dice, un rondó. ¿Por qué un rondó? Si habían otras formas musicales que estaban de moda y Beethoven se encargaba de innovar en ese sentido, ¿no? Otro de las cosas que dice es que tal vez sea un bosquejo y a partir de varios bosquejos atribuye que Ludwig Noll pudo haber escrito esto para ganar una especie de guerra entre musicólogos de la época por el estudio de las obras de Beethoven. Entonces, si bien es cierto, insisto en que el material temático que ocupa Beethoven, que se ocupa en Paralisa, es de Beethoven, sí, puede que no haya sido escrita por Beethoven, dada la estructura que esta tiene. Entonces, eso es súper interesante. Y este libro salió hace unos 5 o 10 años, haciendo un montón de preguntas y develando eh, todas estas dudas respecto a la composición. Si es de Beethoven, no es de Beethoven. A esta altura yo creo que da un poco lo mismo, porque finalmente esta melodía o esta obra que ha sido reconocida por centenares de años, ya es de Beethoven por el solo hecho de decirlo. Yo la escucho y digo, oh, esto es Beethoven. Y yo creo que a muchas personas, una vez que la escuchan, por lo que hablábamos delante, por ser una melodía fácil de recordar, le queda grabado que es de tal o cual persona, independiente de todo lo que pase atrás. Hoy día ya no podemos decir no es de Beethoven. Voy a partir desde la época de Beethoven. Beethoven en sí, a esta altura nosotros podemos decir que es el punto de unión entre el clasicismo y el romanticismo. Y yo lo veo como una figura de ruptura, un personaje que vino a trascender lo clásico y llevar a otro nivel. En ese sentido creo que la figura de Beethoven ha sido importante. Sin Beethoven no tendríamos la música de hoy, en todo su amplio espectro, hablando de música popular, música sinfónica, música del siglo XX. Sin esa ruptura, sin ese personaje adelantado a la época, no podríamos escuchar la música como la escuchamos hoy, porque muchas de las estructuras, muchas de las armonías que nosotros hoy escuchamos fueron introducidas por él. Después de Beethoven tenemos a un gran Wagner, y después de Wagner tenemos una ruptura en cuanto a la tonalidad con la segunda escuela de Viena. Y de ahí vienen todas las vanguardias. Y por otro lado se empieza a gestar la música popular tomando elementos de lo que era el clasicismo, los acordes, ocupándolos de forma colorística. O sea, sin este personaje que es trascendental para la música, no tendríamos lo que hoy conocemos como música en su diversidad. Yo creo que eso es lo que hace monumental a Beethoven y que es lo que hace recordarlo en estos 250 años.